8:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas; el economista Santiago García, catedrático y presidente del Colegio de Economistas de Pichincha; y también se sumará el economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. Economista Mauricio Pozo, hay grandes desafíos en lo económico. ¿Cómo concienciar a los ecuatorianos de la realidad económica que tiene el país para no generar falsas expectativas? Hoy estamos en la recta final de un proceso electoral. Se va a definir el 15 de octubre entre dos opciones. ¿Cuál es la realidad y cuál es el futuro de la economía ecuatoriana? Daría la impresión de que no hay conciencia en general en el Ecuador. Primero, de lo que estamos viviendo, los indicadores económicos. Segundo, sobrevendrá el fenómeno del Niño, con el impacto que no sabemos si será leve, moderado o fuerte. Ojalá sea leve, pero esto no depende de nadie, es un fenómeno natural. Y luego los grandes desafíos del nuevo gobierno, sin más recursos, cada vez menos recursos, pero más exigencias. Un indicador de ello es el que se deje de producir en una parte del Yasuní, en el bloque 43, por decisión de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Economista Pozo, muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista, saludando a Santiago. Tal vez empezar indicando que no siempre lo que hay que hacer en economía es compatible con el rédito político. Hay cosas que en economía hay que hacerlas y que son políticamente costosas. Le doy un ejemplo. El que se diga dejemos o no dejemos el petróleo bajo tierra, que no se lo explote, eso es políticamente rentable, pero económicamente no es conveniente. Y usted va a ver que de todos los candidatos que participaron en el proceso electoral, que yo recuerde al menos, ninguno estuvo a favor de explotar el ITT. Todos estuvieron en la línea de no explotarlo, con variantes en el reemplazo de esos recursos. Entonces, en ese sentido, se acerca un programa próximo, una contienda electoral más bien, y muy probablemente algunas decisiones que a mi criterio el Ecuador requiere, lo más probable es que no se las aborde, o al menos no se las tope en la forma como debe hacerse. ¿A qué me refiero? En la situación fiscal, como sabemos, una situación delicada. No va a ser un déficit fiscal pequeño el que se cierre este año. No van a ser los 2.600 millones de dólares, probablemente supere los 5.000 millones. Producto de la baja recaudación tributaria respecto a la prevista, con un crecimiento económico menor, producto de una producción de petróleo inferior a la que estaba en la proforma, producto de la no venta de un activo del Estado como fue el Banco del Pacífico y la imposibilidad de vender hacia adelante, y al mismo tiempo aumento del gasto público. Eso va a significar 5.000 y pico millones de déficit, sin incorporar el impacto de no producir petróleo en el ITT, sin incorporar el impacto del fenómeno del Niño. No está incluido en esos números que le menciono la incorporación de los nuevos policías. No recuerdo el número, pero eran como 20.000 policías nuevos. Tampoco está lo del aumento del rancho de la Policía Nacional, entre los que me acuerdo. Eso significa que la situación fiscal va a estar muy complicada, y eso sí debería significar para la política económica del nuevo gobierno tomar decisiones en temas como, por ejemplo, el precio de los derivados del petróleo. Pero ese es un tema políticamente muy polémico, y eso probablemente no sea abordado o no lo quieran abordar porque tal vez el candidato que diga que va a ajustar los precios de los derivados no va a recibir el apoyo popular. Entonces no se va a abordar, y ahí vemos otro ejemplo del conflicto entre lo que hay que hacer y lo que políticamente probablemente escuchemos. El otro asunto que hay que nombrar es todo lo que tiene que ver con la obesidad estatal y el tamaño del gasto público.
todo lo que se ha vivido, la necesidad del endeudamiento, la dependencia de fondos del exterior o del Ecuador para financiar el cumplimiento de las actividades, va a demandar acciones en ese ámbito. Pero eso también es políticamente costoso. Y no creo que ningún gobierno próximo lo vaya a hacer de manera fácil, si es que lo va a hacer o lo pueda cumplir, a pesar de que económicamente hay que hacerlo. Tercer tema, la reforma laboral. No sé si quieran abordar ese tema y no sé si el próximo gobierno lo tenga que enfrentar y manejar. Esta es una necesidad que tiene el Ecuador. Sigue con un esquema obsoleto, inaplicable, poco moderno, que no nos permite generar costos de producción más adecuados, etcétera, etcétera. Pero también es un tema polémico. Y el otro, simplemente para citar unos pocos, la seguridad social. Se conformó una comisión, hicieron un trabajo a mi criterio bastante bien hecho, técnicamente yo diría sólido, pero es un tema también polémico. Entonces no sé si ahí algún candidato vaya a hablar de esto y si resulta ser electo en la próxima contienda vaya a enfrentar esta situación. Entonces ahí le doy unos pocos elementos de cosas que yo creo que hay que hacer, pero que dudo que uno entre a ser parte del discurso de la campaña y dos, si van o no en la práctica en ese año y medio que tienen, enfrentar todos estos retos que son necesarios en lo económico, aunque en lo político son poco rentables. De cualquier manera, economista Mauricio Pozo, en estas condiciones no es bueno, lo cual es contrario a la realidad, el que se hable la verdad, se diga la realidad, porque después vienen los desencantos entre lo que se promete en una campaña y la realidad económica cada vez más profunda, como usted ha dicho, el tema, por ejemplo, en la campaña, lo que hablaron del Yasuní, más allá del derecho que les asiste, pero hay menos recursos. Y es fácil dar el discurso y decir, no, conseguiremos ayuda internacional, ojalá se lo haga, ojalá haya recursos del exterior. Lastimosamente los hechos lo demuestran, como hace 10 años, cuando hubo una campaña internacional para lograr recursos, para no explotar el Yasuní, y simplemente, finalmente, no se concretó, economista Pozo. Bueno, la verdad es que es importante que se conozca la realidad. Yo creo que ahí sí tienen un reto los candidatos, de decir cómo realmente está la situación económica. Lo que no sé, y repito, no estoy claro que lo van a poder hacer, es anunciar qué van a hacer, porque eso le puede significar menor apoyo popular. Pero y al menos yo comparto esa idea, es la historia el que reconoce a los gobiernos que hacen lo que el país necesita, a pesar de que en el corto plazo, en el momento, sean decisiones dolorosas o poco aplaudidas, pero eso no quiere decir que no sean necesarias. Así que yo, en ese sentido, Miguel, creo que sí se tiene que decir la verdad, pero dudo que los candidatos difundan qué van a hacer en esa materia. Y por cierto, no sé si lo hagan, no sé si en la práctica realmente adopten las decisiones, porque estoy seguro que cualquiera de los dos candidatos que resulte electo va a querer competir y ganar la contienda del 25. Entonces va a querer, eso es lo que yo tengo un poco de recelo, va a querer hacer un gobierno que tenga algunos tintes, no sé si llamarle populistas, pero que al menos le den viada para el proceso electoral, que después de menos de un año estaremos nuevamente en campaña. Pero la verdad es esa. Así es. Bienvenido al economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Economista García, ¿cómo asumir la realidad económica hoy que estamos inmersos en un proceso electoral y también el futuro? O sea, analizarlo con seriedad, con responsabilidad, para que mañana solo haya justificativos desde los políticos. Buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a todos y cada uno de los ciudadanos que nos escucha, nos ve.
Un saludo cordial a Mauricio, a José. Siempre es importante, interesante el poder debatir y dar ideas sobre todo a la sociedad. Yo lo que creo, Miguel, me parece que hay un punto crítico que debemos analizarlo y tenerlo presente, es cuál es el comportamiento de la economía nacional. Vamos ya al tercer trimestre del año 2023. Yo lo que veo es que estamos en un proceso de enfriamiento de la economía, en un proceso de desaceleración de la actividad económica. Y este punto es muy importante porque solo entendiendo cómo se comporta la economía podemos luego ver cómo se comporta el mercado del trabajo, el empleo, el subempleo, cómo se comportan las recaudaciones fiscales, que es un tema clave en cuanto a ingresos. Yo coincido con Mauricio. Sabemos, yo creo que es bien difícil que se cambie una tendencia a un incremento del déficit fiscal que va posiblemente a duplicarse de lo que tenía planificado el gobierno del señor Lasso. Marca la cancha el crecimiento económico, también las oportunidades para la gente en general, para sus condiciones de vida. Entonces, yo pienso que el 2023, esto hay que ponerlo sobre la mesa. Va a ser un año de menor comportamiento que el 2022 y posiblemente, casi seguro, será un comportamiento menor a lo que tuvimos pre-pandemia en el año 2019. Entonces, esta es la cancha en que nos toca jugar a todos. Toca jugar a los candidatos, nos toca jugar al empresario, a las personas comunes y corrientes, a nosotros, a los ciudadanos. Este es el escenario súper complicado, nada prometedor, nada halagador. No creo, tampoco quiero dar el mensaje de crisis absoluta, no estoy diciendo eso, pero sí con mucha objetividad, como acabo de mencionar, un escenario complicado. Doy unos datos, Miguel, para luego seguramente poder desarrollar qué esperaríamos de los candidatos, porque esta situación, si bien tiene una inercia, la economía va desenvolviéndose y depende de factores estructurales, del comercio exterior, depende del mercado internacional, del mercado interno, también depende de la política económica que un gobierno pueda hacer. Menciono un par de datos que lo preparé para hoy. El sector exportador, las exportaciones se han caído, Miguel, a julio, y hay un descenso de las exportaciones totales. El primer trimestre del 2023, el Banco Central, que son los datos oficiales de la producción nacional, descendió en términos trimestrales, es decir, sabemos que la actividad económica, como digo, está en ese proceso de ralentización. Entendemos que han dejado de crecer las recaudaciones fiscales, tanto el impuesto a la renta como el IVA. No es que no se recaude, pero se está recaudando menos, por ejemplo, comparado con el año 2022. Se está recaudando menos, por ejemplo, por el tema del IVA, menos por el tema del ISD. En fin, el tema del sistema monetario financiero, hay menos captaciones, que se llama, menos depósitos, no tenemos liquidez las familias, por tanto hay una desaceleración de los depósitos. También acabo de ver un reporte de Asobanca donde manifiesta que hay una menor canalización del crédito. Si bien Asobanca lo dice que el crédito, un 70% del crédito va al sector productivo, eso está bien, pero hay un menor ritmo de entrega de crédito. Entonces, en definitiva, Miguel, eso quiero decir. Y me falta el último dato que es más preocupante, que estaba olvidando. Aproximadamente el 54% de ecuatorianos obtienen una ocupación en el sector informal. Hace 3-4 años era el 51%, hoy somos del 54% de personas que finalmente llegan o son el 54% de la PEA, de la población económicamente activa, que lo que puede alcanzar en este país es un trabajo precario. Entonces, esa es la realidad. Ahí yo ya abro el debate, ya tenemos que concentrarnos qué podemos hacer. El tema fiscal sí es preocupante, el riesgo país, lo que a mí me dice es que va a ser difícil buscar financiamiento externo vía el mercado de capitales privado. Hay que abrir la posibilidad de, los nuevos mandatarios tendrán que decirnos cómo hacer una buena negociación con los multilaterales. En fin, entonces ahí, Miguel, mi panorama complejo, difícil, eso es lo que tenemos que partir, y a partir de eso ver qué es lo que plantean los dos finalistas que el pueblo ecuatoriano ha decidido para poder cambiar esto, porque
tampoco nos puede dejar tranquilos. Es una situación muy complicada y difícil para la mayoría de ecuatorianos. Bienvenido al economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. ¿Cómo ve este panorama, una situación fiscal preocupante? Si a eso sumamos el tema del Yasuní, la consulta popular, menos recursos, más demandas, una realidad extremadamente compleja. Y también reflexiones como se ha dicho esta mañana, si crece la informalidad, si crece el desempleo, no, que está en el nivel, lo que sí ha crecido el empleo, pero no formal, no, lo que se llama no adecuado. Si es que aquí no podemos esperar resultados diferentes si hacemos las mismas cosas, si aquí está intocado el régimen laboral, si aquí no hay manera de cambiar el código del trabajo, introducir reformas, ¿cómo podemos lograr cambios si no hay voluntad política durante los últimos años? Muy buen día, economista José Hidalgo. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Mauricio, a Santiago y obviamente a quienes nos escuchan. Sí, a ver, usted acaba de mencionar un punto que me parece bastante importante, Miguel, y es que lamentablemente en estos últimos 2 años de gobierno del presidente Lasso no hubo cambios estructurales. Entonces, si es que no hubo cambios estructurales a nivel de política económica, es difícil esperar resultados distintos a los que teníamos antes del gobierno del presidente Lasso y antes de la pandemia. Le pongo un dato concreto. Entre 2015 y 2019, la economía ecuatoriana creció a una tasa promedio anual de apenas 0,5%. Yo creo, soy un poquito más optimista que Santiago al respecto, porque en 2019 el crecimiento fue nulo, fue de 0%. De momento nosotros en Cordes creemos que este año podría haber un crecimiento en torno al 1%, que tampoco es para destapar champán, ¿no? Pero podría ser un poquito mayor al que está estimando Santiago. Pero claramente estamos hablando de una economía con un estancamiento estructural que era difícil de solucionar si es que no se dan los cambios estructurales que uno de los cuales usted ya ha mencionado, por ejemplo, en materia laboral. El gobierno del presidente Lasso intentó hacer cambios también en materia de comercio exterior, y yo creo que ahí hay, algunos tratados firmados, pero también hay esta disposición de la Corte Constitucional de revisar algunos artículos del tratado con Costa Rica. Eso seguramente también afectará a los tratados con China y a los que se negocien de aquí en adelante. Entonces, estamos en una economía estructuralmente estancada. Yo quisiera sumar, si bien Santiago ya ha hecho una descripción bastante completa de lo que está pasando con la economía, yo dividiría la situación económica actual en 3 grandes desequilibrios o al menos falencias que estamos viendo. La primera es una falencia de crecimiento, una insuficiencia de crecimiento. Como acabo de mencionar, nosotros en Cordes creemos que la economía este año va a crecer en torno al 1%, que obviamente es un crecimiento muy inferior al de la población. Por lo tanto, eso significa que si nos mantenemos en ese ritmo, año a año, en promedio, cada ecuatoriano va a ser más pobre. El segundo desequilibrio es uno fiscal. Acá yo lamento tener que estar en total desacuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, quien sigue insistiendo en que el déficit del presupuesto del Estado de este año va a ser de 2% del PIB, cosa que es muy difícil de alcanzar cuando las propias cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, con corte a junio, digamos, para utilizar, yo sé que ya hay cifras más nuevas con corte a julio, pero para utilizar la misma metodología que el Ministerio de Economía y Finanzas, hablan de un déficit de más de 1.400 millones, cuando en el primer semestre del año pasado tuvimos un superávit de 300 millones, pese a lo cual en el año completo el déficit fue apenas menor al 2% del PIB. Como bien dijo Santiago, es muy difícil revertir esa tendencia de crecimiento, de aumento del déficit. Y si bien la recaudación bruta del SRI viene aumentando en la mayoría de impuestos, salvo ISD y alguno otro que se me pase, viene aumentando en IVA, en renta, lo que llega al presupuesto del Estado, una vez descontadas las compensaciones, devoluciones, notas de crédito, es menor que el año pasado para la mayoría de impuestos. Probablemente en julio vayamos a ver julio-agosto, algún repunte, sobre todo en IVA, cuando ya se vio en julio cierto repunte en IVA, porque hay que recordar que nos estamos comparando con junio-julio del año pasado, que fueron meses muy malos por el paro nacional. Bueno, entonces el segundo desequilibrio es este fiscal, que tenemos
un déficit muy abultado, seguramente estará en torno al 4% del PIB y no al 2%, como dice el ministro Arosemena, y es un déficit además difícil de cubrir porque tenemos pocas fuentes de financiamiento disponibles, como ya se ha mencionado en este programa. Y finalmente, a nivel externo, la buena noticia, diría yo, es que las exportaciones no petroleras siguen mostrando un buen desempeño. Ahí, digamos, lideradas por productos como el camarón, los minerales, el banano que se está recuperando, vienen mostrando un buen desempeño, siguen alcanzando niveles récord, porque hay que recordar que el año pasado las exportaciones no petroleras alcanzaron un nivel histórico, pero no son suficientes, y aquí viene lo malo, para compensar el desplome en las exportaciones petroleras. Entonces, ahí el tema externo viene reflejándose en la evolución de las reservas internacionales, que, como Santiago, Mauricio estarán de acuerdo conmigo, dependen fundamentalmente del intercambio del Ecuador con el resto del mundo. Aumentan cuando hay muchas exportaciones, o cuando llegan muchos créditos externos, o cuando llegan muchas remesas a través del sistema financiero formal, y decrecen las reservas cuando hay muchas importaciones, o mucho pago de deuda al exterior, y entre otros giros de recursos al exterior. Y este desequilibrio externo, como decía Miguel, se viene reflejando en que las reservas, que alcanzaron un récord de más o menos 9.200 millones de dólares en marzo del año pasado, actualmente están por debajo de los 7.000 millones. Entonces estamos viendo una caída importante en un poco menos de un año y medio, cosa que afecta a la liquidez al interior de la economía, y eso evidentemente se traduce, como ya ha dicho Santiago, en una menor tasa de crecimiento de los depósitos y de la cartera de créditos. No es que estén cayendo interanualmente ni los depósitos ni la cartera ventajosamente, pero están creciendo a ritmos bastante menores que el año pasado. Entonces, en ese contexto, quien sea electo nuevo presidente o presidenta, tienen que saber que la situación no es fácil. Y en este contexto también los ciudadanos, que finalmente somos quienes ponemos a esas personas en el cargo, tenemos que saber que las opciones populistas, sobre todo aquella que se refiere a utilizar las reservas del Banco Central para financiar al fisco, es primero técnicamente incorrecto lo que está diciendo la señora Luisa González, y luego es absolutamente irresponsable con la sostenibilidad de la dolarización. Economista José Hidalgo, con esas consideraciones, ¿cómo ve usted el 2024 con estos hechos? Y especialmente este tema del Yasuní, ¿cómo va a incidir? A ver, el Yasuní va a afectar a los tres desequilibrios que acabo de mencionar, porque va a generar un agravamiento de la situación fiscal, tal vez no de 1.200 millones, pero va a hacer que se amplíe el déficit fiscal, va a hacer que la economía crezca incluso menos, porque va a haber obviamente una menor producción de petróleo. El PIB se mide siempre en volúmenes, no en precios. Entonces, sin importar lo que pase con el precio del crudo, vamos a producir menos petróleo y por lo tanto va a haber un menor crecimiento por ese lado. Y finalmente, por el lado externo, también va a haber un agravamiento en cuanto o como consecuencia de un menor ingreso de dólares a la economía por las exportaciones que se dejan de hacer. Entonces, es una situación complicada a lo que habría que sumar, Miguel, para 2024, que la situación fiscal también va a enfrentar un reto adicional. Primero, como usted mencionó en la introducción del programa, habrá que ver cuáles son los efectos o los impactos del fenómeno del Niño, que ojalá sean leves. Pero, por ejemplo, en 2024, la tasa del impuesto a la salida de divisas baja del 3,5%, con la que va a terminar este año, a 2%. Que puede ser, conceptualmente hablando, digamos, una buena noticia, porque es un impuesto que ha generado muchas críticas, sobre todo por el desaliento o desincentivo que genera al ingreso de divisas de la economía ecuatoriana, pero eso no deja de lado que ese impuesto haya ocupado el tercer lugar en importancia de todos los impuestos que recauda el SRI. Entonces, esa reducción en la tasa del ISD debería haberse visto compensada, ya sea por un incremento en otros ingresos, digamos, una tasa más alta del IVA, o no revertir la reforma tributaria que elevó el impuesto a la renta, o pensar en, bueno, no sé, en una eliminación de subsidios. Pero de momento lo que tenemos es una tendencia del gasto creciente y del gasto corriente sobre todo, y una tendencia decreciente en los ingresos. Entonces, el próximo presidente va a tener una situación fiscal claramente complicada. Economista Mauricio Pozo,
Reforma laboral se ha hablado esta mañana. Si no hay, ¿cómo podemos aspirar a mejorar el panorama del empleo en el Ecuador, el empleo pleno? ¿Y cuáles debieran ser los correctivos? Hablamos tanto tiempo de los subsidios, pero no hay poder humano que aquí por cálculos politiqueros de no tocar los subsidios. Esa distorsión. Incluso dirigentes que dicen, sí, hay una distorsión, va para los más ricos esos subsidios, pero no hay poder humano que permita cortar eso, como otros gobiernos del izquierdista Gustavo Petro eliminó los subsidios. Aquí no hay manera de hacerlo. Bueno, la verdad, Miguel, es que sí hay formas de hacerlo. Lo que pasa es que el tema político es de alguna manera prioritario para la lectura de cualquier gobierno y cualquier candidato. Y por esa razón se ha seguido postergando. En el Ecuador tenemos algo que no funciona en ninguna parte del mundo, que se llama subsidiar los precios. Los precios no se pueden subsidiar. Lo que hay que subsidiar son los beneficiarios o los perjudicados, es decir, los sectores a los cuales se pretende apoyar con el subsidio. En el tema de los derivados de combustibles, lo que tenemos son precios de combustibles subsidiados, beneficiando al que debe y al que no debe recibir el subsidio y provocando distorsiones en otros sectores y, por ejemplo, generando contrabando y otros incentivos perversos. Eso es la excepción en la región. Solo se mantiene en Venezuela y en Ecuador. Y si no, preguntemos cuánto cuesta el galón de gasolina o de diésel en Perú o en Colombia. Entonces, ese es un tema que debería abordarse y evitar estas propuestas absolutamente enredadas de tratar de cargar precios diferenciados por el tamaño del vehículo, por el ingreso del conductor o por algún otro elemento. Tiene que darse un tratamiento igualitario a los precios que cubran los costos de producción y a los sectores que pueden tener un impacto porque hay un ajuste en el precio, ahí sí darles un subsidio directo a ellos. Si esto va a impactar en el precio, por ejemplo, de las tarifas de transporte público, pues el beneficio para ese sector. O si va a afectar la pesca artesanal, que vaya a apoyar la pesca artesanal o el transporte de carga. Esa es la manera de hacerlo y no hay ninguna ciencia en esto. Es cuestión de un sistema de focalización lo más perfecto que se pueda lograr, como ocurre con el bono de desarrollo humano, que sin ser perfecto es un buen subsidio, porque genera un apuntalamiento en el sector y en las personas que tienen que recibir. Entonces, este es un tema, Miguel, que no se ha logrado consolidar. Lo que más se ha hecho son avances que después se han abandonado. Recuerde que en el gobierno anterior ya se inició un proceso de ajuste gradual del 5% primero, después tuvimos que bajarlo al 3%, pero se mantuvo el objetivo, el norte y la ruta. Y el gobierno actual, antes inclusive de que aparezcan los problemas con los indígenas, decidió ante sí, eliminar la reforma y quedó en cero el tema de los subsidios. Entonces, ahí es un elemento que tendrán que abordar. Y yo quería mencionar algo más. Fíjese, el año 2023 va a ser un año que probablemente registre una tasa de crecimiento económico más cercano al 1 que al 2%. Las estimaciones iniciales hablaban de 2.9 el Banco Central, después ajustó la tasa. Las otras fuentes de información, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, hablan de porcentajes menores. Algunos ya se bajaron del 2, probablemente en la práctica va a ser cercano al 1. Y el primer trimestre de este año, como todos sabemos, fue del 0.7 el crecimiento, frente al mismo del año anterior. Entonces, ¿por qué nombro esto? Porque ese es uno de los grandes retos. ¿Qué va a pasar con el crecimiento para este y el próximo año? Tal como veo yo, al menos las cosas, yo no veo mucha diferencia entre lo que puede pasar en crecimiento económico en este y en crecimiento económico en el próximo. Y si me permite, y si el Ecuador registra
esos aumentos de producción en los 2 años, la recuperación del empleo va a ser imposible. Y esto, acompañado a que no hay reformas, por ejemplo, en el ámbito laboral, va a significar que el problema del empleo se va a mantener lamentablemente inalterado. Ahí tiene usted, Miguel, 2 grandes retos. Uno, que necesita crecimiento económico para aumentar el empleo, y 2, necesita una reforma laboral que por las razones políticas no son fáciles decisiones de adoptar. Y todo este panorama, economista Mauricio Pozo, sin contar con el impacto que no sabemos de qué manera será del fenómeno del Niño. Esto no, aquí hay números de toda naturaleza, no sabemos cuánto puede impactar. Esto habría podido manejarse de mejor forma si no se habría roto el esquema que se estableció hace 20 años de que había la necesidad de un ahorro fiscal. El Ecuador no tiene ahorros y las reservas internacionales no son ahorros. Esa es la caja de los depositantes del Banco Central, incluyendo el propio gobierno. El Banco Central maneja eso y el Ministerio de Finanzas, que maneja los recursos, no tiene a su poder ahorros fiscales para enfrentar situaciones emergentes como el caso que usted anota, el fenómeno del Niño. Si eso se presenta, ¿qué va a pasar? Van a contraer más probablemente el gasto en inversión en lo que les quede, que no es mucho, o van a necesitar endeudamiento adicional, o van a recurrir a atrasarse más con ciertos proveedores del Estado, que por cierto, al primer semestre de este año ya habían atrasos de más o menos 1.500 millones de dólares. Y esto es otra demostración del problema fiscal que se está viviendo. Entonces, esos son algunos de los argumentos y los elementos que va a tener que afrontar la nueva administración. Economista Santiago García, si hay este panorama complejo, difícil que han señalado ustedes, ¿por qué no tomar correctivos? Y uno podría entender, como se ha dicho también, que en campaña electoral eviten, pero tienen que tomar correctivos como el tema subsidios, el tema de reforma laboral. Sin ello, ¿cómo podemos soñar con un panorama diferente si esto está intocado? Miguel, lo que usted pregunta, y creo que es el sentir de todos los ecuatorianos, finalmente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo cambiamos de esta realidad? Si la economía va a expandirse al 1%, y creo que hay coincidencia entre José y Mauricio, es un dato muy preocupante, la verdad. Ese es un crecimiento completamente insuficiente para pensar en mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Propongo algunos puntos. En reforma laboral tenemos una propuesta del Pacto Social, Diálogos Nacionales, el Colegio de Economistas de Pichincha, para hacer una reforma laboral acotada. ¿Qué es acotada? Más corta. No hay espacio, y ahora vemos que en la Asamblea no hay una gran mayoría, nadie tiene una mayoría ni absoluta ni calificada. Por tanto, en el mes de diciembre deberíamos de exigir a los nuevos asambleístas a que se comprometan con un gran pacto social para una reforma acotada del mercado laboral o de las leyes laborales. Por ejemplo, he revisado los 2 planes de gobierno, tanto de la señora Luisa González como del señor, también del candidato Noboa, y lo que uno puede encontrar es que hay, por ejemplo, una coincidencia. Se requiere una reforma laboral para dar ciertos incentivos que genere la contratación de mano de obra de jóvenes. Entonces ya hay un acuerdo ahí. También se está hablando de regulación. Economista García, si me permite, el problema de los candidatos, y esto es en general, que hablan del qué, van a hacer una reforma laboral, pero no dicen cómo. A ver, ¿cómo van a cambiar el panorama laboral? ¿Con qué medidas? Casi es mala palabra hablar de la flexibilización laboral, pero no dicen, no aterrizan en los cómo van a hacer. Y ahí viene el problema, porque llegan, si no hay mayoría en la Asamblea, resulta difícil, un obstáculo, y quedamos en lo mismo. Por eso yo creo que nos corresponde a los ciudadanos presionar a que, como usted bien lo dice, Miguel, esto no se quede en un simple enunciado político de campaña, sino que se profundice las propuestas. Yo pienso que es una salida. Yo creo que podemos encontrar consenso con los sectores empresariales. Obviamente tienen que opinar los sectores empresariales.
tiene que opinar los sindicatos, tenemos que opinar los académicos, tenemos que auscultar las necesidades, por ejemplo, de los movimientos estudiantiles, de los jóvenes. Entonces, Miguel, vamos a tener que presionarnos un poco más los propios ciudadanos para exponer esta posibilidad de reforma laboral, como yo digo, acotada. No discutamos el trabajo por horas porque constitucionalmente está prohibido. Entonces, ¿para qué desgastamos una bala tan fuerte como el trabajo por horas cuando no es posible? Entonces, yo creo que hay que regular el trabajo en las plataformas colaborativas. Hay un trabajo, a mí me asusta, precario realmente también hoy en día. Hemos visto a esos trabajadores de los delivery, es decir, de la entrega de productos, o sea, completamente desamparados, desregulados, en fin. Pienso que hay que poner orden en la jornada laboral. O sea, pongámonos de acuerdo. O sea, si es una florícola, pues tendrá que trabajar de miércoles a domingo y viceversa, no sé. Yo pienso que se puede fortalecer el mecanismo del trabajo a tiempo fijo, a plazo, que se llama, que no sea manejado por una disposición ministerial, sino que conste en la ley. Es decir, hay 4 o 5 cosas. Yo creo que el seguro también, o la jubilación patronal, que se llama, convertirle un ahorro para el trabajador. Yo creo que esas cosas, 4 o 5 puntos, me parece que puede ser completamente negociables, completamente ponernos de acuerdo, y la asamblea que se inaugura en diciembre entienda que posiblemente no hay espacio para una reforma grandísima. El uno quiere hacer una cosa, otra cosa, y ahí, como acabo de mencionar, haya una propuesta que puede realizarse. En tema fiscal, sí quiero hacer tomarme unos minutitos. En tema fiscal, yo creo que le escuché ayer a una asambleísta ya electa en un programa, a un colega suyo, en Hora 25, a varios asambleístas electos. Se van a poner a prueba estos señores, porque el presupuesto general del Estado prorrogado del 2023 se aplica en el 2024. Y ahí el monto de inversión, eso es cierto, ha sido mínimo. Realmente lo que se ha destinado para inversión pública por parte del gobierno del señor Lasso ha sido mínimo, dolorosamente bajo. Entonces, no es que va a ser fácil para la Asamblea, porque no puede modificar. Hay leyes, señores asambleístas, aunque ustedes no los quieran, pero hay leyes que obligan. Por ejemplo, la Asamblea no puede modificar hasta cerca del 5%, solo eso podría modificar el presupuesto. Entonces, cuando les escucho y dicen es que vamos a cambiar la economía pública, el presupuesto público, y vamos a subir la inversión pública, cuando tenemos ya una trayectoria de restricción de la inversión pública. Pero lo digo esto para proponer algo. Ahí una alternativa es, y eso lo he escuchado a Mauricio en varias ocasiones, pero ahora juguemos en serio con la alianza público-privada. Yo creo que con lo que tenemos hoy, con la legislación que tenemos hoy, sería mejor si se introduce un par de cambios, pero que sean viables y que haya consenso político para fortalecer la alianza pública para la inversión pública. Eso es lo que finalmente el pueblo ecuatoriano requiere, los caminos, las carreteras. Santiago, ¿y el tema subsidios? Y el tema subsidios iba ya también. Entonces, aquí, antes de pasar a subsidios, Miguel, he referido al gasto público, a la inversión pública. Ahí hay una salida que sería la alianza público-privada. En materia de ingresos, me parece que hay que encontrar algún consenso para el mejoramiento de los ingresos fiscales. Yo sí propondría que se detenga la política de reducción del ISD, y luego intentar en el 2024 una reforma tributaria, una nueva reforma tributaria, pero no hay otra alternativa, en donde ese impuesto sea valorado de la mejor manera y que no sea un obstáculo, sobre todo para lo que hoy de alguna manera se castiga, la importación y la salida de divisas por importaciones de los sectores productivos. Pero no se puede desmantelar eso, como lo dijo José, porque es el tercer rubro de generación de ingresos. Entonces, hay que trabajar con seriedad, con menos ideología en esa parte y buscar, como digo, la posibilidad de incrementar ingresos o sostener ingresos, porque si no, hay que entender esto, es como una casa, tengo mi ingreso, mi sueldo y tengo unos gastos de mi familia, pues simplemente los ingresos tienen que de alguna manera cubrir esos gastos o pensar en un endeudamiento razonable. Y me parece que es inevitable, súper inevitable, el tema de lo que significa una racionalización de los subsidios a los combustibles. Cada vez alcanza menos la renta petrolera, es decir, el Ecuador
para la gente que no es experta en temas económicos, el Ecuador exporta bienes y servicios petroleros e importa bienes y servicios petroleros. Cada vez sirven menos, cada vez pasan los meses y los años y la renta petrolera no va a cubrir la importación de combustibles. Entonces se requiere ahí una racionalización adecuada. Yo creo que se puede haber también un consenso. No es difícil encontrar un consenso en donde haya 3, 4 criterios de focalización. Si la clase media pues consumimos gasolina corriente, pues que se focalice a la clase media también y tengamos que pagar, ¿no es cierto?, un valor más cercano al de mercado, de acuerdo también a nuestras capacidades. En fin, que se tenga mucho cuidado en lo que es la focalización de subsidio al diésel por ser un producto altamente correlacionado con la inflación. Entonces, yo creo que ahí hay algunas alternativas, pero me parece que hay que presionar. Me parece que lo importante es que haya un poco más de certidumbre en estos meses a propósito de los planes de gobierno de los dos candidatos, que creen certidumbre económica, que sepamos qué quieren hacer y sobre eso poder tomar la decisión. Bien. Y de paso podamos avanzar, porque esto, como vemos, y creo que esa es la conclusión de hoy en la mañana, la situación económica es súper complicada, muy compleja, que no genera eso, al final la gente eso sí entiende, que no genera oportunidades para las mayorías. Eso todo el mundo entendemos. Más allá de esto, lo otro, esa es la circunstancia complejísima que estamos viviendo. Economista José Hidalgo Pallares, daría la impresión de que, como decía, uno es el escenario de la campaña y la política y otro el escenario de la realidad. Tema de los subsidios, aun cuando no lo digan en campaña, pero hay que tomar algún momento los correctivos. Tema reforma laboral, deudas que tiene el país pero por años y no hay manera de hacerlo. Sí, y lamentablemente ahí, como bien dijo Mauricio en este programa, una cosa es la conveniencia desde el punto de vista económico y otra cosa es la conveniencia desde el punto de vista político. Y lamentablemente, y ahí sí es, creo yo, responsabilidad del electorado ecuatoriano en gran medida, no saber premiar a quien toma las medidas que, aunque impopulares, sean necesarias, y no saber castigar a quien ofrece únicamente medidas que no son sostenibles en el tiempo o que pueden ejercer, insisto, un gran daño sobre la economía o sobre el sistema monetario, como es la de usar al Banco Central como prestamista. Y sí, Santiago está haciendo propuestas de una reforma laboral un poquito más acotada, y sí, él tiene razón, el trabajo por hora está prohibido en la Constitución. Yo sí, obviamente creo que en algún momento eso se tiene que corregir. No puede ser que tengamos una limitación tan grande a nivel constitucional, porque si usted le pregunta tal vez a un estudiante universitario si es que le interesaría poder trabajar 3 o 4 horas diarias, mientras paralelamente puede seguir formándose para luego, más adelante, tener un trabajo a tiempo completo, seguramente va a decir que sí. Y las opciones de momento son o nulas o muy limitadas, con cargos adicionales en el sueldo para los empleadores. Hay también sobrecargos cuando hay contratos a plazo fijo o por proyectos específicos. Hay un montón de temas. Santiago también mencionó el de la jubilación patronal, que además fue a su vez otro tema que también propuso la comisión que revisó el fondo de pensiones del IES, porque dentro de todo esto, Miguel, de todo este panorama complicado del que hemos hablado, todavía no hemos topado ese tema. En su momento, o ayer me parece, también algún asambleísta del correísmo dijo que el correísmo se va a oponer terminantemente a que se aumente los años de contribución o el aporte de los afiliados para el fondo de pensiones. Bueno, la verdad es que con ese tipo de discurso que deja de lado por completo la realidad del fondo de pensiones, es difícil discutir. O sea, ¿cómo se puede llegar así a un consenso mínimo con una persona que no está dispuesta ni siquiera a revisar las cifras de cómo está el fondo de pensiones, tomando ya como base además un trabajo muy importante, muy extenso y detallado como el que hizo la comisión conformada por el actual gobierno y que encabezó Augusto de la Torre? Entonces, hay un montón de temas. En materia laboral es lo mismo. Tenemos la cifra que también mencionó Santiago, casi 55% de los trabajadores en la informalidad.
35% apenas con un empleo adecuado. El desempleo, que es una cifra que ahora el gobierno empieza a destacar, es un indicador absolutamente irrelevante para la economía ecuatoriana. Nunca ha sido relevante porque el desempleo en el Ecuador siempre se mantiene entre 3, 4, 5%, porque obviamente se refiere a las personas que solo se dedican a buscar trabajo y no generan ningún tipo de ingreso. Entonces, si yo me quedo sin trabajo hoy y mañana empiezo a poner carpetas y a la vez vendo sándwiches en la calle porque quiero tener algún ingreso, ya no soy considerado un desempleado, sino un empleado inadecuado. Entonces, si es que, volviendo al tema de los políticos, si es que la dirigencia política no está dispuesta a conocer las cifras fiscales, del fondo de pensiones, del mercado laboral, que justifican las reformas necesarias en esos campos, entonces es un diálogo de sordos. Y lamentablemente, insisto, el electorado no está castigando de manera clara y rotunda a ese tipo de propuestas que ignoran por completo la situación de la economía. Muchas gracias, como siempre, por poner en blanco y negro esta realidad económica que debiera llamarnos la atención, la meditación a todos los ecuatorianos, a todos los sectores, porque no podemos seguir hacia el despeñadero en condiciones sin correctivos, como se viene reclamando durante años y décadas. Muchas gracias al economista Mauricio Pozo, al economista Santiago García y al economista José Hidalgo Pallares por su valioso aporte. Muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, también abogando por la recuperación de la paz y reducir y ojalá eliminar la violencia en el Ecuador. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les agradecemos por dispensarnos su seguimiento y les deseamos feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bienvenidos al microinformativo de la hora. En el nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación emitido por el presidente Guillermo Lasso,